Tengan todos ustedes. El tema que corresponde a la clase de hoy es el marco de referencia o marco teórico. El marco de referencia es la fase más, quizás la fase más importante en el trabajo de investigación, porque nos ayuda a construir o desarrollar la teoría que va a fundamentar nuestro proyecto de investigación, ese proceso de investigación fundamentado principalmente en la problemática o el problema que se ha identificado, nuestros objetivos y nuestro alcance. Y en ese sentido, existen muchas posibilidades para elaborarlo, pero va a depender de esa creatividad del investigador, de cómo lo va a plasmar en ese documento, cómo lo va a redactar. Tiene que ver con estilo. Pero lo que sí bien es cierto es que debe contener los elementos primordiales del marco teórico referencial. Cuando nosotros hemos definido nuestro objeto de estudio y se han formulado esas preguntas que guían la investigación, el siguiente paso es desarrollar esas teorías o construir ese marco referencial. Nosotros debemos utilizar literatura importante, tenemos que revisar documentos válidos. En la clase del jueves le voy a explicar cómo acceder a referencias válidas. En ese sentido, una vez que se haya seleccionado ese tema, nosotros vamos a buscar fuentes documentales que permitan detectar y extraer o recopilar la información que es de interés para la construcción de ese marco teórico y que sea pertinente al problema de investigación que nos hemos planteado. El marco teórico es la guía o el soporte que nos va a permitir a nosotros mejorar el planteamiento del problema, mejorar ese capítulo anterior. Nos va a permitir visualizar o estimar cuáles son las herramientas metodológicas que vamos a utilizar para obtener los resultados de la investigación. Nos va a guiar sobre cómo se construye la variable objeto de estudio cuando esta variable es compleja. Eso se llama hacer el constructor o diseñar el constructor. Y luego también nos va a ayudar a redactar en forma más veraz, más precisa, los resultados, las recomendaciones y conclusiones. E incluso en el caso de que fuera una investigación con hipótesis, que la vamos a ver en las siguientes clases, nos ayuda a formular mejor la hipótesis y buscar los elementos para comprobar esa hipótesis. Entonces, es de suma importancia el marco de referencia. No solamente en investigación usamos marco de referencia, sino también en todas las profesiones. Cuando vamos a abordar alguna situación dentro de nuestra área laboral, tenemos que ver la referencia. Cuando nosotros vamos a una entrevista de trabajo, tenemos que buscar una referencia sobre la empresa que nos va a entrevistar, conocerla, para no ir de blanco, para poder entonces hacer una mejor entrevista. Cuando ustedes van a abordar la investigación, por ejemplo, o la persecución, o por ejemplo, el buscar elementos probatorios, o ustedes van a sustentar en un caso, un proceso, usted tiene que documentarse sobre todo el contexto filosófico, histórico, conceptual que generó la normativa que tutela ese bien o ese objeto sujeto a protección. Entonces, siempre hacemos referencias. Entonces, lo que busca es ubicar la investigación dentro de una teoría, un enfoque, una escuela, un marco de actuación. Ella nos permite prevenir errores que hayan sido detectados en estudios anteriores. Es una guía para el investigador y nos ayuda, como les decía hace un rato, a desarrollar
o identificar esos resultados, cómo se traducen, o nos va a ayudar a hacer la interlocución entre los resultados obtenidos y lo que nosotros queremos aportar. El marco teórico puede estar compuesto por un marco teórico como tal, el marco de referencia, un marco teórico como tal, que son las teorías dentro del cual se enmarca la investigación, un marco conceptual, que son las definiciones de conceptos relevantes utilizados en el estudio, que en algunos casos le dicen glosario, pero a mí no me gusta que lo presenten como glosario, sino que el investigador le dé un estilo eh, más atractivo a la hora de leer este desarrollo conceptual. El marco histórico algunas veces, si la investigación así lo requiere, el marco legal o normativo, que son las normas, ya sean leyes, decretos, eh, códigos, eh, pueden ser eh, elementos de la Constitución, pueden ser un fundamento internacional, una convención, también podría ser un reglamento, podría ser un acuerdo, un procedimiento que regula una actividad o regula el objeto de estudios. Por ejemplo, si yo quisiera, también podría notarse el marco legal con el marco institucional y si fuera de corte público. En el corte privado podríamos tener un marco organizacional, es decir, que hable de la organización a la que estamos privada, que a la que estamos haciendo alusión dentro de nuestro objeto de investigación. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un estudio sobre el impacto o el impacto de la mujer o en la participación de la mujer en el desarrollo cooperativo en Panamá. Entonces, tenemos que iniciar nuestro marco de referencia primero con el acercamiento a estudios que se hayan hecho relacionados al tema o al objeto de investigación. Bueno, usted me puede decir, mire, profesora, que no conseguí información sobre la mujer en la cooperativa, en el desarrollo cooperativo. Pero bueno, puedes encontrar la mujer en el desarrollo comunitario o la mujer en la actividad productiva. Entonces, ya no sería directamente en cooperativismo la investigación, pero sí sería enmarcado en el liderazgo de la mujer como partícipe del desarrollo de una actividad productiva. Luego nosotros tendríamos que abordar, por ejemplo, eh, qué teorías existen alrededor del proceso cooperativo, es decir, qué es cooperativismo, de dónde surge el concepto filosófico de cooperativismo y cómo este ha ido evolucionando el concepto hasta lo que es el día de hoy. Podríamos hacer un planteamiento desde histórico, en este caso teórico-histórico, combinamos, y también podríamos hacer un abordaje de lo que sucedió inicialmente a nivel de los países que iniciaron este proceso, luego cómo se fue desarrollando en Latinoamérica y luego cómo se fue desarrollando en Panamá. También podemos ver la evolución de la normativa que regula la actividad cooperativista en Panamá y luego también podríamos hablar de lo que es la participación y el liderazgo femenino en el desarrollo de procesos importantes, procesos o actividades económicas importantes. Nosotros así podríamos ir construyendo un marco teórico, pero para poder hacer esto tenemos que leer, analizar, reflexionar, porque para hacer el marco referencial tenemos que hacer un esboce temático de cómo lo vamos a desarrollar. Hay autores que mantienen muy taxativamente lo que es marco teórico, lo desarrollan marco conceptual, lo desarrollan marco histórico, pero si usted quiere hacerlo en forma más creativa, lo podemos hacer sin colocarles estos rotulados, sino la forma en que nosotros vamos a traducir los títulos o los subtítulos y los cápites con relación a
lo que busca un marco teórico referencial, histórico o legal. Va a depender de la investigación, de cómo usted lo vaya a definir. Yo les voy a dar algunos ejemplos. Entonces, para Bernal señala que el marco referencial está constituido por lo menos de antecedentes de la investigación, es decir, investigaciones que han hecho otros teóricos, otros investigadores o estudiosos alrededor del tema. También podrían ser productos de consultoría, también podrían ser artículos de revistas, pero serias, es decir, indexadas o revistas científicas o sociales que tengan un reconocimiento. También podemos, luego el marco teórico, que son las teorías que están alrededor de nuestra investigación, el marco conceptual que serían aquellos conceptos que utilizamos en nuestra investigación que requieren ser clarificados o descritos, el marco teórico y el marco normativo, esto dependiendo de la investigación. El marco de referencia se puede sintetizar en forma cronológica, es decir, las tesis o las investigaciones que abordamos las podemos hacer en forma cronológica, puede ser más recientes a menos recientes, en forma descendente, o la podemos hacer por tema, por temática, de acuerdo a nuestro interés a la hora de hacer esa redacción. Cuando revisamos información de tesis, estudios, monografías, esos antecedentes de investigación, llámense artículos, incluso puede ser alguna conferencia que nosotros fuimos y está grabada y queremos hacer algún tipo de síntesis sobre una temática, una mesa redonda que esté grabada en un video. Nosotros queremos hacer algún tipo de síntesis de lo que se abordó allí. Nosotros lo podemos hacer haciendo la descripción. El orden que vamos a tomar, eso ya es creatividad del autor. Lo que sí es cierto es que en los antecedentes de la investigación deben estar por lo menos situados en un quinquenio, es decir, en el último quinquenio. No pueden ser tan dilatados, a menos que sea un tema de bastante interés que sigue vigente y que debe hacerse mención. En las funciones principales, como les decía, es no cometer los mismos errores de otros estudios, ver qué tanto ha hecho o han hecho con respecto a la temática. Puede haber un estudio que es exactamente el mismo que quiero hacer yo, pero lo hicieron en otro país. Yo lo quiero hacer en Panamá. Entonces es válido. Puedo tomar elementos de ese estudio para replicarlo en el país, pero guardando siempre la referencia. Nos orienta los aspectos metodológicos, nos ayuda a construir el problema de investigación en el caso que requiera ser reevaluado, conduce al establecimiento de hipótesis y afirmaciones, inspira nuevas líneas de investigación y nos permite tener mayor conocimiento a la hora de interpretar los resultados. Y también nos ayuda a tener mayor información a la hora de traducir los resultados en una propuesta. En las etapas de la elaboración del marco teórico tenemos que detectar literatura, consultar bibliografía, extraer información. Para eso existen unas fichas. Estas fichas las vamos a presentar el jueves y vamos a presentar algunas formas automatizadas para que usted lleve ese fichero. La adopción y nos permite finalmente tener la construcción de nuestros elementos teóricos que van a fundamentar nuestra investigación. Las fuentes generalmente pueden ser de tipo primarias, secundarias o fuentes híbridas. Nosotros accedemos a Internet, pero no todo lo que hay en Internet es nuevo, porque el 70-80% de Internet es comercial, es para efectos comerciales. Pero nosotros tenemos fuentes de Internet que son de tipo académica que podemos acceder, que eso lo vamos a ver en el taller del jueves.
En las fuentes primarias tenemos libros, monografías, disertaciones, manuales, informes, literatura gris. Y para que, por ejemplo, aclarar lo que es una literatura gris, es una investigación que pudo haber hecho, por ejemplo, un consultor o en la academia, pero eso no fue publicado, simplemente ni editado, simplemente existe, está colgado en la web, pero no obedece a una publicación. Tampoco, y es válida siempre y cuando tenga las referencias de la institución académica o el organismo que esto avaló esta investigación. Las secundarias tenemos diccionarios, enciclopedias, directorios, índices, sumarios, revistas, resúmenes, catálogo, biblioteca, bibliografías, fuentes, estadísticas. Miren, por ejemplo, yo siquiera quisiera conocer cómo se distribuyen, para colocarlo allí en mi marco de referencia, cómo se distribuyen cómo están categorizadas las actividades económicas del país. Hay un directorio de actividades económicas y tiene un clasificador que me va a permitir a mí describir cómo son clasificadas esas, esas actividades económicas. En las fuentes híbridas o mixtas es Internet, porque Internet es el que me permite acceder a diferentes fuentes primarias y secundarias. También estos documentos pueden ser físicos, libros, tesis, periódicos, revistas, enciclopedias, o podrían ser digitales, que pueden libros digitales, bases de datos en la web, periódicos en la web, páginas web, correos electrónicos, bases, por ejemplo, también podemos ver en internet imágenes o videos, son fuentes que nos pueden ayudar, por ejemplo, conferencias que hayan sido grabadas y que estén en la página, por ejemplo, de un sitio y yo quiero acceder al video. Esto es importante a la hora de obtener documentación y obtener información que después vamos a documentar en forma reflexiva, sistemática dentro de nuestro proceso de investigación. También les traigo aquí un ejemplo de cómo podemos resumir nosotros eh, un, esta es una tesis, un trabajo de investigación. Usted puede utilizar uno, dos o tres párrafos dependiendo de la complejidad de la investigación y como yo les decía en las primeras clases, el proceso de investigación no es difícil, lo que necesita es disciplina, consistencia. En este caso traigo un ejemplo donde le pongo los elementos sustantivos que debe contener ese resumen. Debe contener los autores porque tenemos que guardar el derecho del investigador, o sea, dar también fe y dar fe de quién lo hizo, eso también nos da un carácter científico, nos ayuda a proteger el hecho de que estoy trayendo información de otro y no se piense que estoy plagiando, también es importante, eso lo vamos a ver ahora en las normas de citación y las normas de presentación de bibliografía, nos permite dar crédito a aquellas personas que se han esforzado en generar conocimiento. Eso es importante colocarlo. Por ejemplo, el objetivo del trabajo de investigación, el resumen, se hace un resumen sucinto, se hace una síntesis de las conclusiones y se concluye con la relación que tiene este trabajo con el estudio o el objeto de investigación, nuestro problema de investigación. Usted lo puede redactar siguiendo este u otro orden. Lo importante es que allí esté narrado estos elementos. En algunos casos se coloca el país, bueno, si usted quiere hacerlo en forma más específica, usted puede colocar que la investigación fue de la universidad tal, del país tal. Eso también le da relevancia al proceso de investigación. Voy a colocarles ahora aquí uno de una estudiante de la maestría en negocios. Solamente traje una sola de las referencias, ella tenía varias,
donde ella estaba haciendo un estudio sobre cultura de seguridad en una empresa de concretos, es una industria que hace vigas de concreto. Entonces, antes de estos párrafos, ella ya había planteado, este estudiante ya había planteado otros antecedentes y continúa entonces. También se consultó el trabajo de estos dos autores y la fecha, quienes realizaron un proyecto de investigación para el diseño tal, hasta el título. Si el objetivo es tan contentivo que puedo obviar el título, lo hago. Eso depende de su estilo de redacción. Se coloca el objetivo importante. Habla del problema de investigación, que fueron las situaciones que se presentaron en esa empresa. Y luego también hace una propuesta, presenta la propuesta que hacen los investigadores y luego nos señala finalmente cómo esa propuesta guarda relación con el tema de investigación. Esto requiere que usted lea varios documentos, decida cuáles son los documentos. ¿Cuál es la norma? La norma también varía, pero usted debe acercar antecedentes de investigación nacionales e internacionales. Es decir, de 2 a 5 nacionales, de 2 a 5 nacionales y de 2 a 5 de otros países. Es decir, usted puede tomar 2 de Panamá, por ejemplo, alrededor del tema, uno, por ejemplo, de Colombia y uno de Chile, o uno de Colombia y uno de México. Usted ubica en los autores internacionales o de otras latitudes que aportaron investigaciones o dieron cuenta de información importante para su investigación, que guarda relación con su investigación. El marco teórico referencial también, luego que terminamos los antecedentes, hay que esbozar esas teorías, esos conceptos y esas normas, si existen, o esos contextos de análisis sociodemográficos alrededor del objeto de investigación. Para eso se recomienda que usted haga un contenido, un desarrollo del contenido de ese marco teórico referencial, porque eso le ayuda a usted a no trabajar sin un tipo de orden, eso le ayuda a ordenar el esquema, pero para hacer eso tenemos que también investigar, o sea, sentarnos y reflexionar. Voy a traer a la colación un ejemplo de un marco teórico de un estudiante de Derecho Procesal, de la maestría de Derecho Procesal, y le traigo algunos elementos del trabajo para poder enmarcar en forma situacional cómo se extrajo ese marco teórico. Se los traje, fue esbozado el esqueleto, es decir, los temas o el orden temático o el contenido temático del mismo. El tema en este caso fue una propuesta para la implementación de la defensa técnica al consumidor dentro de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Nuestra estudiante, en este caso la autora fue Yaneli González. El problema de investigación era, por ejemplo, en forma de pregunta, claro, esto estaba desarrollado narrativamente y luego concluyó con las preguntas. Solo traigo los elementos sustantivos. Este caso es, ¿cuál sería el mecanismo de defensa más adecuado para los consumidores, en este caso de seguros, a fin de garantizar la igualdad de partes dentro del procedimiento de decisión de quejas? Entonces, se cumple el principio de interés público que establece la ley de seguros. Dentro del procedimiento de decisión de quejas existe la igualdad y equidad de partes. ¿Cuáles son las debilidades de la defensa del consumidor de seguros por sí mismo o por terceros que no son abogados? ¿Cuál sería el alcance de la defensa para los consumidores de seguros dentro de los procedimientos de decisión de quejas?
Y luego entonces el objetivo general, diseñar una propuesta para la creación de la defensa técnica en la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá que represente a los consumidores de seguros dentro del procedimiento de decisión de queja. Este trabajo fue de hace un año, del 2018. También quiero expresar que lo que recuerdo de este trabajo es que la joven me planteaba que sí había una orientación legal, pero se quedaba en orientación. La atención propiamente y la defensa no estaba concebida dentro de la superintendencia. Entonces, tenemos sus 3 objetivos específicos y luego vamos a hablar entonces del marco teórico. Obviamente, antecede a este proceso de investigación, en el marco teórico, los antecedentes de la investigación, es decir, entre las diferentes tesis, trabajos, aportes, consultorías, artículos referentes al tema, nacionales e internacionales, que nos ayuden a conocer qué tanto se ha alcanzado en conocimiento alrededor de la temática, quiénes han abordado este tema anteriormente y cuál ha sido su alcance. En este caso, como les decía, recuerden, entre 2 a 5 autores o productos de conocimiento nacionales y entre 2 a 5 internacionales. Usted puede tomar 2 nacionales, 3 internacionales. Usted puede tomar 3 nacionales, 2 internacionales, o usted puede hacer 5 y 5, dependiendo de la calidad de lo que usted ha revisado y lo que realmente es pertinente. Les digo así porque ustedes generalmente me dicen, profesora, ¿cuántas páginas? Profesora, ¿cuántos? No, aquí esto va a depender de ese proceso de investigación. En la parte de la actividad, en la parte del desarrollo del marco teórico conceptual y normativo, ella no le coloca, en este caso, su estilo no fue colocar exactamente estos elementos. Ella va a hablar aquí genéricamente de la actividad de seguros, habla de las aseguradoras y las obligaciones. Aquí, por ejemplo, en la actividad de seguros, ¿qué es una aseguradora? ¿Cuáles son sus actividades u obligaciones? ¿Quiénes son los consumidores, es decir, los actores relevantes en la actividad? El ente regulador. Aquí, por ejemplo, va a hablar del objetivo de esa estructura, la función del ente regulador, cómo es el procedimiento de quejas, las decisiones, y en cada uno de ellos enmarca también las normativas. Es decir, dentro de cada una de estos habla la normativa sin tener que colocar un solo capítulo, un solo acápite que hable de marco normativo, esos estilos. Yo para los efectos les voy a mandar a ustedes o les voy a acceder a ustedes también varios modelos, varios estilos. Hay quienes colocan marco teórico y colocan todo, marco conceptual, desarrollan conceptos. Y hay quienes lo hacen en forma más atractiva, como esta que planteó esta investigadora. Luego nos toca abordar el proceso de las normas. Yo voy a hacer un lapsus aquí para grabar el archivo anterior, el documento anterior, y poder fraccionárselos en 2 archivos de video. Termino aquí para luego continuar con las normas APA de referencia, que son reglas para las citas y las referencias bibliográficas, siguiendo las normas exigidas por la Universidad Latina y algunas universidades en Panamá. Entonces, termino el tema del marco teórico en este momento para entonces grabar el siguiente video.